Segunda República. Sistema electoral y elecciones. La Segunda República intentó democratizar la vida política del país. Nada más proclamarse, en un decreto de 8 de mayo de 1931, derogaba la ley electoral anterior, la Ley Maura, la ley de 1907, e introducía novedades en el sistema electoral. La primera, la edad del voto, quedaba rebajada de 25 a 23 años. Las mujeres todavía no podían votar, aunque podían ser elegidas. Con la Constitución de 1931, aprobada en diciembre de ese mismo año, se le reconocería el derecho al voto. Una segunda novedad es el establecimiento de una circunscripción provincial y plurinominal. Los electores elegirían en cada provincia a un grupo de diputados en razón de un diputado cada 50.000 habitantes. Esto supondría unas Cortes de aproximadamente 470 diputados frente a los 409 de las últimas Cortes reunidas en 1923. La intención con esta circunscripción provincial y plurinominal era anular la presión caciquil que se había ejercido en esos distritos rurales uninominales. Otra novedad era la posibilidad de que ciudades con más de 100.000 habitantes, caso de Madrid o Barcelona, contaban con una circunscripción electoral propia, es decir, en Madrid ciudad se elegían a sus diputados y en Madrid provincia a otro conjunto de diputados. Siguiendo con este decreto, otra novedad importante es la eliminación de la designación automática. Recordad que el artículo 29 de la Ley Maura, de la Ley de 1907, establecía que cuando solo hubiese una candidatura no habría elección y ésta sería proclamada electa. Además, se rebajaban las condiciones para ser candidato y un mismo candidato incluso podría presentarse por varias circunscripciones. Además, el Congreso de los Diputados sería el encargado de revisar las actas de las elecciones en caso de impugnación o reclamaciones. Conforme a este decreto electoral, se celebraron las primeras elecciones constituyentes del 27 de junio de 1931. Siguiendo con el sistema electoral, otras novedades que aportaba era la posibilidad de una candidatura abierta. Es decir, el elector podía elegir y mezclar nombres de diferentes partidos en su elección, aunque en la práctica normalmente votaba a todos los de la lista de un partido o coalición. Pero en puridad, el elector elegía a los posibles candidatos que deseara entre las distintas listas. Una característica más era el sistema mayoritario con voto limitado. Es decir, el elector, el votante, no votaba a la totalidad de los escaños en disputa en esa circunscripción. Votaba a un número limitado. Normalmente se votaba a un 80% de los candidatos que se podían elegir. Con esta tabla que vemos a continuación lo podemos entender un poco mejor. Siendo A el número de diputados que se eligen en las distintas circunscripciones electorales, por ejemplo, en una circunscripción grande como Madrid en 1931 se elegían a 18 diputados y en otras circunscripciones más pequeñas podían elegirse 5, 4, 3 o 2. En el caso de Madrid, por ejemplo, se elegían 18, pero el elector, el votante, en su papeleta únicamente podía introducir o inscribir a 14 candidatos, es decir, un número limitado. Bien, la lista más votada en esa circunscripción, en ese distrito electoral, obtenía el 80% de los escaños. En el ejemplo que hemos puesto de Madrid, Madrid ciudad, la lista más votada obtendría 14 diputados, que se llamaban los 14 diputados de la mayoría. La segunda opción, más votada, obtendría el resto de los escaños en disputa, 4. Además, para ser nombrado diputado, se necesitaba haber obtenido al menos el 20% de los votos emitidos. De lo contrario, habría una segunda vuelta, una segunda elección, unas semanas después, para elegir aquellos puestos que no habían sido cubiertos en la primera elección. En esta segunda vuelta se repartirían los escaños por mayoría simple. Bien,
¿Qué estrategias electorales podían llevar a cabo los partidos con este sistema? Volviendo al ejemplo de Madrid, donde se elegían 18 diputados en 1931, los partidos podían plantear cualquiera de estas tres estrategias. La más común, la primera, era por las mayorías. En este caso, el partido presentaba una lista con 14 miembros, que son exactamente el número máximo que pueden elegir los votantes. Una segunda posibilidad en formaciones más débiles es ir a por minorías, es decir, presentarían la lista con 4 miembros en el caso de Madrid, la lista que correspondería a la minoría. Y más una posibilidad también un poco extraña, pero que se dio en algunas circunscripciones, es ir al copo. En el caso de Madrid, sería presentar una lista con todos los miembros a elegir, 18. Una lista y pedir a los votantes, consignar que los votantes repartieran sus votos, por ejemplo, los que tuviesen los apellidos entre la A y la M, que votaran a la mitad de esa lista, y el resto de los posibles votantes, los que tuvieran los apellidos entre N y Z, que votaran a la otra mitad de la lista. O incluso pues presentar dos listas similares donde se repartían esos miembros. Bien, esta posibilidad de ir a por todos los escaños de la circunscripción, ir a por el copo, era muy rara, ¿no? Pero se dio en algunos casos, por ejemplo, en aquellas circunscripciones o provincias donde había una fuerza que contaba con un gran apoyo o respaldo popular. El caso, por ejemplo, en Navarra, los carlistas lo pudieron utilizar, o el Partido Nacionalista Vasco en la circunscripción de Vizcaya. Con este decreto electoral, hemos visto, se celebraron las elecciones de 1931. El 27 de junio de 1923 se aprobó una nueva ley electoral, ya por el Parlamento, por el Congreso de los Diputados, que sustituyó al decreto. En realidad lo modificó muy poco. Las modificaciones que se observan en este decreto pues van a ser que se permite una candidatura abierta, es decir, que en la segunda vuelta se puede modificar la composición de la lista de candidatos que se habían propuesto ya en la primera. Aumenta, sin embargo, la exigencia en porcentaje de votos para ser nombrado diputado, porque se establece que al menos uno de los candidatos de la lista ganadora obtenga el 40% de los votos y el resto por lo menos el 20%. Si no se alcanzasen esos porcentajes, se pasaría a una segunda vuelta al cabo de 15 días. Y en esa segunda vuelta solo podrían presentarse aquellos candidatos que hubiesen obtenido un 8% de los sufragios. Conforme a esta ley electoral del 27 de junio de 1933, se celebraron las elecciones legislativas de noviembre del 33 y febrero de 1936. Vamos ahora a analizar las características de este sistema electoral que había establecido la Segunda República. En primer lugar, como hemos podido observar anteriormente, se prima o se beneficia a los partidos o coaliciones, partidos mayoritarios. Para los legisladores se pensó que este sistema favorecería la estabilidad política porque se conseguirían mayorías legislativas que facilitasen la acción del gobierno. No se fragmentaría tanto el Parlamento o Congreso en diferentes grupos y así sería más fácil obtener un respaldo parlamentario. En la práctica no fue así, como ya veremos. Los grandes beneficiados eran los partidos mayoritarios con este sistema electoral. Ya hemos visto que la lista más votada se llevaba aproximadamente el 80% de los escaños, aunque la siguiente en número de votos estuviese muy cerca, se llevaría el resto, el 20% restante. En esta imagen vemos unas elecciones donde ya pueden votar las mujeres. La primera elección legislativa donde pudieron votar las mujeres fue en noviembre de 1933. Otra característica del sistema electoral es que favorece la formación de coaliciones electorales. Si se quiere tener una representación parlamentaria suficiente, es necesario coaligarse para ganar más votos. Estas coaliciones electorales son muchas veces coaliciones muy heterogéneas, muy diversas. La necesidad de recoger muchos votos obliga a estas formaciones políticas a ampliar la coalición muchas veces
a los grupos que tiene en sus extremos. Por ejemplo, en este cartel, un cartel de la coalición Frente Popular, donde el Partido Comunista, miembro de esa coalición del Frente Popular, en 1936 vota a votar por esta candidatura. La participación del Partido Comunista en esa coalición electoral del Frente Popular les permitió una representación significativa en el Parlamento de 1936, siendo una fuerza política bastante minoritaria. Es decir, la presencia de fuerzas marginales podía quedar recogida con estas coaliciones tan heterogéneas. Otro ejemplo podría ser el caso del líder de Falange, José Antonio Primo de Rivera, que consigue ser elegido diputado en 1933 dentro de una candidatura de la CEDA por Cádiz. Por otro lado, estas coaliciones instrumentales estaban hechas para una elección. Por tanto, por eso decimos que eran unas coaliciones instrumentales. Realizada la elección, muchas veces se disolvían, no tenían una dirección clara, tampoco había garantía que sostuvieran al gobierno que se formase. Un ejemplo significativo, en 1931 las elecciones legislativas dieron una mayoría muy rotunda a la conjunción republicano-socialista. Casi el 90% de los diputados habían salido de listas de esta coalición. Sin embargo, la acción del gobierno no fue fácil, esa coalición se acabó rompiendo y en 1933 el gobierno cayó precisamente por falta de respaldo parlamentario. Otra característica de este sistema electoral era, como podemos observar, las dificultades que tenían los partidos más pequeños para tener su presencia en el Parlamento. Luego, los partidos pequeños tuvieron una escasa representación. Exigirles un mínimo del 20% de los sufragios para poder obtener escaños resultaba muy difícil para muchas de estas formaciones. Si en la primera vuelta les resultaba muy difícil conseguirlo, cuando se celebraba la segunda vuelta y podían concurrir a esa segunda elección, tanto los partidos minoritarios como los grandes partidos, realmente los que conseguían los escaños en esa segunda vuelta eran los partidos grandes. Por tanto, se reforzaba aún más a la lista mayoritaria. Partidos como el Partido Republicano Conservador de Miguel Maura, aquí tenemos una imagen de su fundación, o el Partido Liberal Democrático, el antiguo Partido Reformista de Melquiades Álvarez, podían haber tenido un papel determinante, clave, ¿no?, para consolidar una derecha republicana, democrática, y desactivar las opciones monárquicas antirrepublicanas. Pero estos partidos fueron partidos muy relevantes, no tuvieron gran presencia parlamentaria. Condenados, por tanto, a desaparecer o a ser tragados por las grandes candidaturas. Hubo una falta también de incentivos a la moderación, se puede decir, con este sistema electoral. ¿Por qué? Pues daba igual ganar con el 40 o con el 60% del voto, se obtendrían los mismos escaños de la mayoría. Luego el programa o el discurso no era necesariamente transversal, con conseguir ese 40% se obtenía el mismo resultado. Igual ocurría con las candidaturas de las minorías, daba lo mismo obtener un 25 o un 35% del voto. Por tanto, en ocasiones era más útil, estratégicamente hablando, contentar a los radicales, conservar su voto, que extender el mensaje hacia posturas más moderadas y aumentar la representación. En ese sentido, fue muy importante el hundimiento del Partido Radical para el porvenir de la República. Partido Radical, que había constituido una minoría parlamentaria destacada en los parlamentos de la República, acabó hundiéndose en el año 35. El espacio político de centro que podía haber ocupado el Partido Radical ya no fue recogido por ninguna otra formación. Otra nota singular de este sistema electoral eran las dificultades para asignar el voto a los distintos partidos. Habida cuenta que el elector podía elegir a candidatos de distintos partidos, era difícil saber a qué partido concreto había votado con su voto. Por otro lado, los candidatos se agrupaban en coaliciones que unían a distintos partidos. Por ejemplo, en 1933 el Partido Radical fue en coalición con formaciones de derechas en unas circunscripciones, en otras no, incluso se pudo coaligar en alguna circunscripción concreta con la izquierda liberal burguesa.
Habida cuenta de estas diferentes estrategias, ¿cuántos votos recogió el Partido Radical en esas elecciones? Pues sería difícil. De la misma forma, por ejemplo, que el Partido Socialista o la izquierda republicana de Azaña concurren juntos en las elecciones de 1936, las elecciones que gana el Frente Popular en esa coalición. ¿Qué votos correspondían a los socialistas o a la izquierda republicana? Pues tampoco sería fácil determinarlo. Durante la Segunda República se van a celebrar 3 elecciones legislativas. Ya hemos hablado de la primera, en 1931, que ganó la conjunción republicano-socialista de una manera abrumadora, porque las demás opciones se presentaron por separados y porque la derecha apenas estaba organizada, la derecha monárquica. En 1933 triunfaron las derechas, que presentaron candidaturas más unidas frente a unas izquierdas muy divididas. Y en 1936 ocurrió todo lo contrario. La izquierda supo agruparse en el Frente Popular y obtuvo la victoria. Luego se puede observar esos vaivenes pendulares en la composición del Parlamento en un tiempo relativamente reducido. 31 gana la izquierda, 33 gana la derecha, 36 vuelve a ganar la izquierda. En este gráfico lo podemos ver. En el año 31, la izquierda, la conjunción republicano-socialista, la que habría que incluir a los radicales, pues obtienen la mayor parte de los escaños. La formación con mayor respaldo fue el PSOE, por lo menos vemos aquí 116 diputados formaban parte del PSOE, aunque habían sido elegidos en listas conjuntas con republicanos. En el año 33 el PSOE fue solo a las elecciones, no formó coaliciones con otros grupos republicanos y la falta de unidad de la izquierda favoreció el triunfo de la derecha, agrupada en la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, que tuvo un éxito electoral, convirtiéndose en la CEDA en el partido con mayor número de escaños. A pesar de esta caída del PSOE, el número de votos no parece que tuviera tanto descenso. El sistema electoral había primado la unidad de la derecha frente a la división de la izquierda. Y en el año 36 ocurrió todo lo contrario. El Frente Popular supo unir a la izquierda republicana, al PSOE y a otras fuerzas republicanas y obtuvo un éxito que le llevó a formar gobierno, mientras la derecha no pudo articular unas candidaturas unitarias en casi todas las circunscripciones, y por tanto su respaldo electoral fue menor. ¿Cómo podemos valorar esta ley electoral? Hay cierta polémica entre historiadores que la defienden y historiadores que la critican claramente, ¿no? Estos historiadores que la critican señalan que la ley electoral republicana colaboró a la polarización política, ¿no? A una división en bloques antagónicos, izquierda-derecha, dejó poco espacio para un centro. En cierta medida, llegan a decir estos historiadores, la ley electoral colaboró a destruir la república. Una tercera opción política moderada o centrista tenía escasas posibilidades de representación parlamentaria. Como hemos visto, hubo cambios bruscos en la composición de las Cortes que en realidad tampoco se correspondían con el sentido del voto de los electores, ¿no? Sino la posibilidad de que cada opción pudiera haberse presentado unida. Esto nos lleva a que los partidos o que la opinión pública tuviese una errónea percepción tanto de la victoria como la derrota. Ni las derrotas fueron tan grandes ni las victorias tan abrumadoras. Si se pudiera contabilizar los votos reales, la diferencia entre unas elecciones y otras no son tantas, incluso entre la fuerza ganadora y la fuerza que queda en segundo lugar. Por eso las grandes mayorías alcanzadas no se correspondían con el peso efectivo de cada partido o coalición entre el electorado, sino pues, la amplitud con la que podían haber formado esa coalición. No podemos olvidar también el contexto internacional en el que se desenvuelve la Segunda República. Años difíciles en Europa, los años de entreguerras, entre 1919 y 1939, en un contexto de grave crisis económica internacional, la llamada crisis del 29,
El ideal democrático retrocedía, las opciones políticas en liza en aquel momento eran las tres R's, como definen algunos historiadores. Por un lado, el reformismo democrático liberal, la revolución socialista obrera, o la reacción nacionalista, autoritaria, militarista o fascista. En estas tres R's, en estas tres opciones se movía la Europa de aquellos años. Una gran parte de la población, sobre todo los sectores jóvenes, perdieron la confianza en los sistemas representativos o parlamentarios que representaba la democracia liberal y acabaron apoyando las posturas más radicales, la que representaba la revolución obrera socialista o la reacción. En el caso de España, los partidos republicanos liberal burgueses nunca contaron con un gran respaldo popular. Además de estas conclusiones, desde el punto de vista internacional, no podemos olvidarnos de otros factores políticos internos. En el caso español, los políticos moderados acabaron fracasando y abrieron el camino a la postura de los más intransigentes. Por eso, se puede decir que más importante que las imperfecciones de la ley electoral, que ya hemos comentado, fue más determinante que los políticos de talante conciliador o moderado, las opciones que pueden haber representado Azaña, Miguel Maura, Martínez Barrio o el sector de Indalecio Prieto en el Partido Socialista, no tuvieron la suficiente fuerza. Se impuso una política de exclusión. Pocas posiciones de consenso hubo en esos años, ¿no? Imperó, como han dicho algunos historiadores, la lógica excluyente del adversario. El adversario visto como un enemigo a batir, a derrotar. La retórica intransigente se adueñó en muchos discursos políticos. Gil Robles en el año 33 decía en sus mítines: el Parlamento se somete o lo hacemos someter. O Largo Caballero poco después anunciaba que caminamos hacia una guerra civil. Los discursos, por tanto, eran discursos extremistas que se exponían a la opinión pública en los mítines. Para muchos partidos, la democracia pluralista, liberal, no era un valor en sí mismo, sino que servía a otros fines. Para un sector del socialismo, para la revolución socialista, para la CEDA o para otros monárquicos autoritarios, un régimen corporativo, o para la Falange, la implantación de un régimen fascista. La República, pues, se vio asediada desde distintos frentes: anarquistas, comunistas, monárquicos autoritarios, falangistas, militares desafectos, socialistas, revolucionarios. El fracaso republicano. Un análisis histórico debería huir tanto de la visión mitificada o beatífica del periodo republicano, que se presenta en algunas ocasiones. Durante la República hubo graves conflictos, pero también huir de esa condena sin paliativos de la República al afirmar que la guerra civil ya empezaba en la República. En realidad la República no fracasó, se la fueron cargando la posición de diversas fuerzas antirrepublicanas. Una tenaza con dos brazos, con un objetivo batir: la reacción y la revolución frente a la reforma. Finalmente, la causa definitiva de la caída republicana fue el golpe militar de julio de 1936, cuyo fracaso parcial condujo a la división del país en dos partes y el inicio de la guerra civil. Nada estaba determinado de antemano. La República pudo haber evolucionado de otra manera. Nada estaba determinado de antemano, insisto. Hubo países europeos como Holanda, Checoslovaquia, Francia o Gran Bretaña que mantuvieron sus sistemas democráticos.